máscara era el nombre que el teatro griego, la tragedia griega, en realidad tendríamos que decir la tragedia ateniense, porque la tragedia era algo que se daba básicamente en Atenas. Era un culto a Dionisos, esto es el dios de lo oscuro y del exceso, de la noche en oposición y convergente, porque los símbolos clásicos no son opuestos, sino que son convergentes. En convergencia con Apolo, Febo, que era el sol, o lo diurno. La máscara que usaban los actores griegos, que se llamaban agonistas, porque la vida era una agonía, era una continua lucha con la muerte, que era arbitraria. La máscara que usaban los actores, que pasaron de 1 a 2 con Esquilo, la máscara esa se llamaba persona. Esa máscara estaba compuesta de un sistema como una suerte de altavoz que magnificaba la voz y se podía escuchar hasta las últimas gradas del teatro de Dioniso. Yo eso lo comprobé en Siracusa, que es el teatro griego más completo que nos queda. Bueno, ahora la máscara era la persona, ¿no? Se llamaba la persona. Ahora, ¿qué era esta persona? Era la personalidad, de alguna manera. Una cosa era el cuerpo, lo físico. Los griegos tenían una idea muy contrastante entre el cuerpo físico, ya que le daban muchísima importancia, no solo por la escultura, la lucha, el erotismo, sino por aquello que era efímero de alguna manera. En cambio, la máscara, la persona, era como ese otro ser, esa otra parte del ser, que si bien participaba de lo físico, era otra cosa. Era precisamente la parte trágica, era la parte donde se jugaba la libertad. Ahora la diferencia es que, claro, en el mundo griego y después en el mundo romano, los dioses, sobre todo en el mundo griego, los dioses eran arbitrarios, jugaban con nosotros, nos burlaban incluso. Entonces esa máscara, de alguna manera, era parte de ese hieratismo, ya que las máscaras del teatro griego, las personas, eran hieráticas. Así que era como una toma de distancia, no se habla tanto del distanciamiento y por supuesto eso también lo inventaron los griegos. Eso también sin conocerse, o supuestamente conociéndose de forma iniciática, esotérica, mediante leads. Eso también en las máscaras que empleaba ya para esos años el teatro kabuki o el teatro no japonés. Que ahí también eran como suerte de proyecciones, no psicológicas, sino psíquicas de aquello que llevamos dentro. En el mundo cristiano, sobre todo en el mal llamado mundo medieval, porque la palabra medieval no la inventaron la gente del medioevo, sino que es una palabra polémica del siglo XIX, sobre todo de Hegel, contra la así llamada Edad Media. Bueno, en ese periodo mal conocido entonces como la Edad Media, la máscara adquiere un doble sentido. Tiene un sentido arquitectónico, ¿no? Un uso fundamental en las catedrales, que es el centro de la manifestación simbólica del medioevo, y en las fiestas de locos o carnavalescas. Tomemos el ejemplo más conocido, que son las gárgolas, esos monstruos salientes de Notre Dame. Ahí creo que hay algo fundamental para entender. Las máscaras estas, las gárgolas estas, tenían, como todo símbolo, como después va a ser el cine, o va a recuperar el cine, un doble sentido. Un sentido material, esto es un sentido de uso, y un sentido simbólico. Por esas gárgolas, por la boca de esas gárgolas, bocas monstruosas, esto es exageradas, grotescas, se eliminaban las aguas hervidas luego de una lluvia. O sea, se arrojaba mediante esas bocas gargolescas la inmundicia. Ahora bien, esas gárgolas, ¿no?, esas máscaras monstruosas, eran símbolos de lo demoníaco.
como Cristo le dice a Pedro, al fundar la Iglesia Católica, que te prometo que el demonio no prevalecerá sobre ella, si nos fijamos bien, esas gárgolas no pertenecían exactamente al edificio de la catedral. Quiere decir que estaban fuera, estaban expulsadas, así como esas aguas que estaban expulsadas. Y luego el otro uso de la máscara, simultáneamente, porque la Edad Media en una época con una visión cósmica de la vida. ¿Qué es una visión cósmica de la vida? Quiere decir, donde todos los aspectos, alimentarios, sexuales, lúdicos, políticos, ¿no?, formaban un círculo. No había una suerte de independencia o de autarquía en cada uno de los niveles, ¿no?, sino que todo era cósmico, todo pertenecía a un mismo sentido. Y ahí estaba el uso de las máscaras en las fiestas carnavalescas, ¿no?, o las fiestas de locos. Las fiestas carnavalescas no es el sentido que hoy ha perdido y que sea una tontería o una inversión de lo que era, ¿no? Carnaval viene de carne vale, esto es vale la carne. Son esos 40 días antes de la Pascua donde se ejercía un exceso ritualizado. Este exceso ritualizado llevaba befas, a ceremonias obscenas, que incluso eran favorecidas por la misma iglesia. No es que eran ocultas, ¿no?, sino que era un exceso ritualizado. Esto es dejar salir nuestra parte oscura, obscena, de befa, para ser controlada ritualmente. No reprimida, al contrario, sino ser arrojada, sublimada. Y uno de estos usos, o de estos elementos, era la máscara. Generalmente eran máscaras de sentido o de forma animal. Y cada uno de los participantes de estas fiestas carnavalescas, usaba una máscara de aquello que temía ser. Por ejemplo, un zorro, tal vez en los negocios, seguramente. Un mono, ya que el mono era una befa del hombre, adelantándose una crítica a Darwin. El mono era un animal diabólico por excelencia, porque era la parodia de un hombre. Entonces en las fiestas carnavalescas se utilizaba la máscara como una suerte de proyección de aquello que uno temía. No como pasa o pasaba ya también en el carnaval moderno, donde uno se disfrazaba de aquello que quería ser, por ejemplo el zorro. Así que tiene un sentido totalmente distinto, ¿no? Totalmente diferente. Y ese es el segundo uso de las máscaras, ¿eh? Era una suerte de proyección de aquello que se temía. Por cierto, las fiestas de locos, ¿no?, que se hacían durante la noche de San Juan, era que se sacaban los locos no del manicomio, institución que no existía en la Edad Media, sino que estaba en determinados asilos, ¿no? No había terapia, la terapia era ser integrados a la comunidad. Y entonces los locos gobernaban por un día, para hacerle ver al gobernante que en realidad entre el loco y el gobernante no había ninguna diferencia. Esta fiesta ahora no se hace porque directamente ya estamos gobernados por locos. Entonces esa es la segunda manifestación de la máscara. La tercera, que conserva la anterior, es la así conocida como la comedia del arte. La comedia del arte, que nace en Nápoles y que se extiende por toda Europa, ya aparece en las obras de Shakespeare, crea o recrea, porque la visión tradicional de las cosas no se inventa nada, ni se conserva petrificantemente una cosa, sino que hay una suerte de reconfiguración de las cosas. Entonces, en esta reconfiguración de la comedia del arte, se recrean determinados personajes que a su vez son variantes de los anteriores. Algunos muy conocidos, o todavía conocidos por el uso que le dio el tango. Pierrot, Colombina, Arlequino. Y esto también se utilizaba en otro reservorio de manifestación tradicional, que son los circos. Sobre todo en la figura de los payasos, o bufones, o clowns, o tonis, que cada uno tenía un maquillaje totalmente distinto. Luego podríamos
sumar un periodo intermedio, un periodo puente, que sería la utilización interna de estas máscaras, o de la máscara en general, en la creación de la literatura fantástica con Hoffman y Poe. Donde lo monstruoso, recordemos que monstruoso, monstruo en latín, es aquello que se muestra. Y ahí volvemos al principio. Ya de la tragedia griega o las fiestas carnavalescas uno mostraba aquello que temía ser, ¿sí? Y lo exorcizaba de alguna manera. Con la literatura fantástica que nace con Hoffman, con El hombre de la arena y luego con Poe, esta máscara, digamos, se convierte en máscara o figura literaria, en un tropo literario. Y ahí se reconfiguran determinados mitos, o mejor dicho, mitologemas fundamentales como el del doble, o figuras como, que ya son máscaras de por sí, Frankenstein, Drácula, ¿no? La momia, el hombre lobo y todo eso. Luego hay un periodo también puente, que sería de una serie de pintores olvidados obviamente ex profeso, ¿no? Porque yo creo que todo es polémico y todo olvido es polémico. Que es una serie de pintores, el más conocido de ellos es Van Gogh, no el mejor, que son Odilon Redon y James Ensor, que en medio de esa suerte de optimismo floral, que es el así llamado impresionismo, con sus picnics y sus florcitas y sus lagos con nenúfares y todos estos vinieron a arruinar la fiesta. Y en medio de ese optimismo que se llamó Belle Époque, pintores como Van Gogh, pero sobre todo James Ensor, el belga, u Odilon Redon, crearon figuras monstruosas. Sobre todo mixturas entre hombres y animales, varias de cuyas figuras, pero esto se lo dejo para que se entretengan, utilizó John Carpenter sobre todo en films como The Thing, El enigma de otro mundo. Entonces los pintores como Redon, ¿no? Y James Ensor reutilizaron el concepto de máscara. Esta máscara precisamente para recordar ese optimismo decimonónico, ese optimismo positivista, ¿no? Laico, donde todo lo trascendente, todo lo sagrado estaba perdiéndose o tachándose, que había otra cosa. Y obviamente, al menos obviamente para mí, y creo que ya a esta altura ya ha sido bastante comprobado, todo esto deriva en el cine. En el así llamado cine de terror, thriller o cine fantástico. ¿Por qué? Porque, bueno, Mallarmé se equivocó. La creación no está para terminar en un libro. La creación está para terminar en un film. Y en los films de terror, o thrillers, o fantásticos, indudablemente, el uso de máscara o el uso de lo monstruoso venía como anillo al dedo. Tenemos que recordar también que hacia 1930, cuando Hollywood, la Universal sobre todo, el estudio Universal, empieza a filmar versiones de Frankenstein y de Drácula, estas novelas de Bram Stoker y de Mary Shelley estaban totalmente olvidadas. Era como una literatura de cuarta y todo eso, ¿no? Y en cambio fue Hollywood el que tomó, no su defensa, sino su puesta en escena. En el cine no hay defensas ni apologías. No hay diatribas ni apologías cuando es cine. En cine, cuando es cine, hay puesta en escena. La puesta en escena es lo que decide. Si el director piensa una cosa o piensa otra. Y por supuesto también, esto que aparezca en los años 30, después va a ser extremado hasta lo que nosotros pensamos que es la suma autoconciencia, que es la obra de John Carpenter, de la cual todavía somos contemporáneos, gracias a Dios. Este nuevo enmascaramiento, o esta nueva puesta en escena de lo monstruoso, en los años 30, no es casual que se haga en un momento primero de la depresión,
que la depresión fue, aparte de una crisis del capitalismo, y por Wall Street y los suicidios y yo qué sé qué, fue también una muestra, una prueba de ciertas grietas que presentaba el capitalismo liberal. Y también lo que se avecinaba, ¿no? De alguna manera, porque de manera más extrema que a fines del siglo XIX, en los años 30 se suponía que la ciencia y el progreso técnico nos iba a llevar al mejor de los mundos posibles. Y obviamente la aparición de criaturas mecánicas hechas de restos, ¿no? Siempre hemos dicho y lo hemos puesto por escrito que Frankenstein es una metáfora de alguna manera del collage, o del bric-a-brac, o para decirlo en términos porteños, del cambalache. Entonces la aparición de estas criaturas monstruosas era como la manifestación, la monstración de que no íbamos precisamente bien. O sea que todo entonces, todo lo que es máscara, es la manifestación de la otredad de la naturaleza o del ser humano, sobre todo en Occidente. Con una diferencia fundamental, que yo creo que es la diferencia esencial de toda la historia, al menos conocida, de la cultura occidental desde los griegos en adelante. Que en el mundo de la tragedia griega, en el mundo de las fiestas carnavalescas, en el barroco, que también trabaja mucho con lo monstruoso, lo cruel, lo macabro, esta dualidad del ser humano, esta bipolaridad, ahora que se ha redescubierto como si fuera algo novedoso, esta dualidad, esta otredad, este carácter doble o dúplice, en esos periodos era algo compartido culturalmente y sacralmente y religiosamente por todo el mundo. En cambio, la utilización de las máscaras, o del enmascaramiento, o de lo monstruoso, a partir de la pintura esta de Olidón Redón, de James Ensor, de Van Gogh, y luego del cine, ya no es compartida por todo el mundo. Entonces habría una diferencia. La máscara era un elemento que tenía un sentido cuando era utilizado ritualmente. ¿Qué es ritual? Ritual es la repetición intencionada de algo. Una repetición intencionada que comparte toda la comunidad, cosmológicamente. No es que alguien pasa por ahí y dice, che, ¿esto qué quiere decir? En cambio, la utilización de las máscaras, como podríamos extendernos la utilización de los símbolos en general, o de los mitos o mitologemas, a partir de la revolución industrial, tiene un quiebre. Ese quiebre, esa división en dos es lo que Baudelaire llama modernidad, que es hora de recordar hasta el cansancio que cuando Baudelaire acuña esta palabra en 1860, no la acuña positivamente, dice que bueno, viene la modernidad, él la acuña negativamente. Y la negatividad de Baudelaire sobre esta palabra que la acuña, modernité, se basa en la división. Esto es, que por un lado va a estar lo eterno, lo sagrado, lo trascendente, y por otro lado lo humano, ¿no? En sentido cotidiano y en sentido lapso fluido. Bueno, y a partir de allí, desde Baudelaire a John Carpenter, y algunos más, tratamos de, no sé si reunir, pero en todo caso recordar que esta secesión entre lo ultramundano o lo sagrado y lo meramente terrenal, bueno, primero no nos ha hecho muy bien, y después que puede, aunque sea recordarse, que esto es muy reciente. Y la máscara tiene eso. La máscara muestra la duplicidad en la cual todos vivimos. Si puedo hacer una nota a pie de página en sentido más superficialmente político, lo que ahora se llama globalización o
o discurso único, capitalismo salvaje, como si nunca hubiera, como si alguna vez no hubiera sido salvaje el capitalismo, ¿no? Se basa en que todos seamos iguales, en un sentido, obviamente, ¿no? O sea, que haya un solo pensamiento, una sola música, un solo entretenimiento, ¿sí? Una sola diversión. Y frente a eso, el uso de máscaras, el uso del disfraz, ¿no? El uso de lo carnavalesco, no de lo paródico, por lo cual no tiene que ser confundido, es una herramienta extraordinaria contra el pensamiento único. Si hay otra cosa, y esa otra cosa es diferente, ¿no? Porque el uso de la máscara, por ejemplo, en el cine, es para mostrar que puede haber algo básicamente diferente. Sería una herramienta, creo que es una gran herramienta política contra esta suerte de igualitarismo falso. El único igualitarismo es que todos podemos comprar y consumir la misma basura. Entonces es una basura industrialmente producida y estandarizada que mejor paradójicamente que utilizar algo horrible, feo, como la máscara monstruosa, diabólica, para recordar curiosamente una diferencia. O sea, actuar de manera paradójica. Y otro elemento, también canónico, de la máscara, es la confusión entre lo animal y lo humano. Esta confusión iconográfica, en imágenes, de lo animal y lo humano, nos sirve no para cantarle loas a Darwin y al evolucionismo, sino para ver, de alguna manera, que detrás de todo este falso igualitarismo, de toda esta globalización, de toda esta serie de cosas únicas, en realidad todavía estamos atados, ¿no?, a nuestro pasado biológico, animal, que en realidad su salto en Homo sapiens fue apenas ayer. Así que también el uso de la máscara, de lo carnavalesco, de lo grotesco, esto es de lo grueso, ¿no? Grotesco viene de grueso, de gruta, ¿no?, es también y necesariamente una herramienta política. Ahora bien, la máscara en cine, vamos a ver, más contemporáneo, puede utilizarse de manera diestra o de manera siniestra. Diestra es cuando, por ejemplo, en John Carpenter, lo monstruoso, lo gargolesco, es utilizado precisamente como una manifestación de esa otredad con la cual se entra o se relaciona en sentido polémico. Ahora, si entramos en el uso de la máscara o de lo monstruoso, por eso que ahora se llama gore, ¿no?, porque parece que todo lo tenemos que llamar en inglés ahora, ¿no? O para regodearse en lo bajo, ahí estamos utilizándolo, la máscara, lo carnavalesco, en un sentido totalmente siniestro. ¿Qué sería esto siniestro? Sería algo supuestamente crítico, cuando en realidad es el mayor, aunque inconsciente a veces, apoyo y apología del estado de cosas que vivimos. Esto es esa frase que siempre repito, ¿no? Muchas veces estamos subiendo la escalera que baja. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tal vez algo de lo que estamos hablando puede servir al respecto. Conocer el origen de las cosas. En un país como el nuestro, que cada 10 años quiere empezar de cero, el conocimiento del pasado es muy urgente. Y parece que
En la Europa continental, la que nosotros somos la Europa extracontinental, también es muy importante. Lo que pasa, creo yo también, que volver a revalorizar en su sentido originario la máscara es entrar en polémica con muchos asuntos pendientes de hoy día. Quiero decir, es recuperar la catarsis Ah, sí, claro, sí, sí, sí. y es recuperar también la noción de lo bueno y lo malo. Totalmente, y claro, seguramente, sí, sí. No en un sentido maniqueo, pero sí, siempre es ético, evidentemente. Se juega la libertad. Mal o bien ahora estamos entendiendo, tal vez tardíamente, que eso que se llama Occidente y que nació con la filosofía griega, es una larga, penosa, con altibajos, con macanazos terribles, camino hacia la libertad. Y que lo ha conseguido Occidente. En el sexo, en la paridad hombre-mujer, en el habeas corpus, ¿no? Habeas corpus se dice en latín. Yo no conozco el concepto de habeas corpus en chino, ni en árabe, ni en nada. Yo siempre digo así, tal vez brutalmente, ¿no? Auschwitz se hizo en Occidente, pero el juicio de Nuremberg también se hizo en Occidente. No conozco juicios de Nuremberg fuera de Occidente. Entonces es un camino de la libertad. Y esas máscaras son una forma, precisamente, de conocer ese pasado, ¿no? Porque nos hemos tenido que enmascarar muchas veces para llegar a determinadas cosas. Y hemos puesto frente a nosotros lo feo, lo horrible, ¿no? Mucho antes de la psicología y el psicoanálisis, a la cual ya a esta altura de mi vida he hecho las paces y no le niego sus aportes, y está muy bien, que también es otra cosa occidental. La confesión católica, por cierto, ¿no? Funciona, al menos a mí me funciona todavía bastante bien. O sea, sacar las cosas hacia afuera, ¿no? Expresarlas, ¿eh? Para tratar de conocer esa parte. Y creo que precisamente la última tule del concepto de máscara, de enmascaramiento, que es el cine de terror, o el thriller fantástico, o el melodrama fantástico, cuya cima es John Carpenter, aunque esperemos que haya otra cima, ¿no? Sirve como metáfora para purgar, esto es la catarsis es purga, para purgar ese tipo de cosas. Es necesario, es imprescindible, es urgente ritualizar ese plus oscuro, que puede llamarse inconsciente, deseo, pecado original, tal vez son metáforas de lo mismo, mediante una ritualización. La única que queda aparentemente es el cine. Si esa ritualización, si ese enmascararnos ese mostrar la máscara para aquello que tememos, no lo hacemos de forma diestra, esto es ritualizada, se buscará de manera perversa o siniestra. Y luego padres, periodistas, sociólogos llorarán los fines de semana porque sus hijos han sido matados o golpeados por Pato Vica, ¿sí? Violados, raptados, ¿no? O se han matado las barras bravas. Porque la violencia, como decía una pésima película, está en nosotros. Es el único, biológicamente sabemos, y psicológicamente, biológicamente, el hombre, la criatura humana es la única que mata por placer. Y la criatura más repugnante, la hiena, que además come restos, lo hace por placer. Sabiendo eso, el concepto ese tonto, bobito, floral del progreso se nos viene abajo. Pero no es que se nos venga abajo y no tenemos nada que hacer. Tenemos un montón de cosas para reemplazar. Y creo que la ritualización, esto es la repetición intencionada de algo, mediante miedos, ¿no? Se quiere eliminar el circo. Yo no. Se quiere eliminar la corrida de toros. Eso lleva miles de años de ritualización. Me parece que es un error. Me parece que es un error porque es como limitarlo, ¿no?
A mí me encantan los toros, ¿no? Las ballenas, desde que leí Moby Dick, me encantan, pero me parece que si no ponemos el acento en el factor humano, ya que la corrida de toros es un sacrificio. Y por otro lado la liga muchas veces el torero, ¿no? Desde Manolete a Paquirri la ligan. Y si eliminamos eso, digo como ejemplo extremo, esa otredad, ese deseo, esa parte oscura, bueno, va a canalizarse por otro lado. Entonces, en vez de matar un toro 3 por semana, o asistir a un circo, donde se harán juegos con animales, eso se desplazará, se desbordará fuera de ese círculo o de ese tendido, de ese estadio que es la corrida de toros y del circo. Es facilongo hoy decir que eso tiene que ser suprimido y todo eso. El problema cuando algo se suprime es con qué se reemplaza. Usted sabe, ¿no? Si en la alimentación le suprimen algo, por ejemplo calorías, que da la carne, la va a tener que reemplazar con otras calorías, ¿no? Generalmente las frutas secas. Entonces, en este caso también es eso. Si cierta violencia o exceso ritualizado, esto es lo carnavalesco, de la boca para afuera, dice, bueno, lo eliminamos. ¿Con qué se reemplaza eso? Y temo que se está reemplazando con esas orgías de violencia de los partidos de fútbol, de las discotecas, que ya son directamente, ¿no? Al mismo tiempo, simplemente hay que ver un recital de algo llamado rock, con perdón de Elvis Presley, ¿no? Pero no hay que ser Mircea Eliade para ver el estado de éxtasis, aparte de un éxtasis sugerido químicamente, ¿no? Las luces con los encendedores, los brazos en éxtasis, algo que se sacrifica aparentemente en el escenario, en general se sacrifica el bolsillo por lo que cobra. Y esa persona, ese joven de 15 años, o de 20, o de 40, me temo, que se quiere hacer pendejo, sale con un estado de exaltación, ¿sí? Dionisíaca o pseudo dionisíaca, sin saber un carajo quién era Dionisio. Y claro, al salir munido de decibeles, de droga, de sexo fácil y anónimo, en cuanto sale a la calle se va a encontrar con una vida, ¿sí?, chata, gris, y se va a querer extender afuera, y afuera no se puede extender. Y ahí viene la violencia loca. Obviamente en un estadio de fútbol pasa lo mismo. Entonces esa pasión por unos colores, otra cosa, se vuelve y se vuelca en una violencia totalmente eso. Así que tendríamos de nuevo máscaras, tendríamos el sentido perverso de la máscara, que sería el fanatismo. El fanatismo sería un uso perverso, ignorante, híbrido de la máscara. Yo me enmascaro de cultor de no sé qué. Mirá que está lleno de sectas, ¿sí? Sectas que llevan, ¿no?, a determinados conjuntos, a historietistas, a escritores que entraban y salían del manicomio. Esos son cultores de todo eso. Hay un error fundamental, y en esto sigo como en tantas cosas a Mircea Eliade, de pensar que vivimos un mundo desacralizado o un mundo arreligioso. Yo, como creyente, como católico, me encantaría verdaderamente que el mundo fuera, pero absolutamente no religioso. Así veríamos si nos probaríamos en último caso. Pero es mentira que el mundo sea religioso laico. Se cree en las runas, en las recetas, en las dietas, ¿sí?, en las sectas de todo tipo. Así que no creo que sea totalmente religioso. Es terriblemente religioso, pero terriblemente mezclado, ¿no? Y esos cultos son máscaras. Son máscaras sociales. ¿Por qué? Porque el mundo hacia el que vamos es un mundo gris, chato, repetido, aburrido, donde tenemos relaciones mediante algo llamado redes sociales, ¿no?
donde uno puede ponerse un sitio llamando Napoleón Bonaparte. Antes decía el chiste, ¿no? Que me llamo Napoleón Bonaparte. Hoy tiempo puede ponerse Napoleón Bonaparte. Entonces ese mundo gris, chato y vacío necesita otra cosa. Y en vez de ir a buscarlo en lugares diestros, se busca en lugares siniestros. Entonces hay como un deseo, una nostalgia, ¿no? Dicho en términos que vos conocés y he usado muchas veces. Hay algo anterior que se extraña. Cuando se lo extraña mucho, regresa como extraño. Y lo extraño nos da miedo. Y eso precisamente también es una resultante de la máscara. Máscara que por otro lado en este mundo que vivimos, bueno, tenemos que tener en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, Konrad Lorenz, el creador de la etología, para dar también ejemplos, digamos, científicos, aunque nuestra función de hace 40 años en las clases, en los libros, es unir las ciencias con el simbolismo tradicional, que no por casualidad han sido divididas. Konrad Lorenz decía en los 8 pecados capitales de la humanidad civilizada, que es su suerte de testamento sobre la etología, que una de nuestras desgracias es tener relaciones sociales diarias indeseadas. Esto es, yo estoy acá con ustedes, estoy agradabilísimamente, la paso muy bien, pero hablo de una manera. En cuanto me encuentro con el vecino, el taxista, el verdulero, hablo de otra. Pero no porque sean seres inferiores a mí, lejos de ello. Yo tengo que hablar de otra manera. O sea, tengo que tragarme continuamente un montón de sapos por la vida social. ¿Sí? Aguantar una serie de idioteces o de vulgaridades que no tengo por qué hacer. Bueno, eso crea una represión en mí, ¿no? Aunque se lleve una vida retirada. Y eso que se va acumulando es como una olla a presión. Entonces, tanto enmascararnos socialmente. Hay una obra de Luigi Pirandello, que es de mis favoritas, de los años 20, que se llama El gorro de cascabeles. No voy a contar el argumento, pero allí el personaje Champa dice que todos tenemos 3 cuerdas. La cuerda amable, la cuerda social y la cuerda loca. Y que el problema es que a veces nos hartamos de la cuerda social y lanzamos la cuerda loca. Y ahí eso es irrefrenable. ¿Qué son esas 2 cuerdas primeras de Champa, de la obra de Pirandello? Son máscaras. Pero no máscaras que elegimos, como en la tragedia griega, o en las fiestas carnavalescas medievales, o en el barroco, que las elegimos. Quiero esto, para representar esto. Hoy esas máscaras nos las dan. Es como el hombre de la máscara de hierro. Hoy esas máscaras no las meten de prepo. Y encima no tienen características de máscaras, no se ven como máscaras. ¿Y qué da miedo? El miedo que nosotros vemos en un film de Carpenter, bueno, Frankenstein, es un miedo que vemos. Y da menos miedo porque lo podemos conocer. Uno ve una máscara ritualizada y se pone en atención, se pone en guardia. Pero si uno ve una máscara que no tiene características de máscara, que no está deformada grotescamente o estéticamente, eso nos da mucho más miedo. Porque no avisa, ¿no? El que no avisa es traidor. Entonces sostengo porque lo he puesto por escrito, más no bien es lo que sostengo. Que ese tipo de neutralización a la que estamos asistiendo, esto es, que se hace agua por todos lados, ¿no? Desde luego, ¿no? Esa neutralización que algo nos va a llevar a un mundo sin violencia, sin otredad, sin excesos, ¿no? O salvo los excesos que nos propone el mismo sistema, está haciendo agua, como el Titanic. Pero al igual como el Titanic, ¿qué pasa? No hay botes. Entonces tal vez la función de muchos de nosotros, modesta,
o no modesta, sería la función de carpinteros, que es lo que reclama el capitán del Titanic, obviamente sabiendo que no hay carpinteros, sino que llama a un carpintero que durante 30 años en Palestina fue carpintero. O sea, me parece que lo que tenemos que hacer es crear botes. Y los botes podemos verlos, ¿no?, metafóricamente, como esas máscaras, de nuevo en sentido positivo, que dan miedo durante un tiempo, hasta que nos acostumbramos a ellas y las purgamos. Eso es, hacemos una catarsis. Ángel, una consulta, sigamos grabando. Sí. Podemos, me parece que el tema ya lo tenemos, Sí. con tu exposición del tema. ¿Podemos hablar de las máscaras icónicas que conocemos en el cine? Bueno, he hablado de Frankenstein y de Drácula, pero puedo extenderme Claro, más. si podés extenderte a algunas quizás incluso más actuales. Ya se me ocurre cómo pasar. Pero, acá. Ya lo llevo. Ya está. Dale. Fantástico. Bien. Tenemos a ver el cuadro, ¿no? Perfecto. Estaba pensando con lo que decías, que es una invitación interesante a revisar no solamente el cine de la autoconciencia a partir de los 70, sino todo el cine clásico, el cine anterior. Porque justamente si hay una visión ignorante sobre ese cine, es considerarlo ingenuo o naif, Sí. por los tipos sociales que está representando, Sí. cuando en realidad hay una distancia irónica terrible de los autores. Pero por supuesto. Ciertos héroes arquetípicos, ¿no? El cowboy, ¿no?, el detective privado, el outsider, por supuesto son máscaras. Pero eso no se entendía. Hollywood utiliza, el cine clásico, esto es Hollywood, utilizaba máscaras. El dichoso y estúpido Star System era eso. ¿Qué quiere decir? Hollywood trató de rescatar todo lo que se pudo de lo trágico. Aún los niños atenienses, cuando iban a ver Edipo Rey, se sabía que era Edipo. Era inamovible. Ya que no conocían ese tipo de libre albedrío. Es como decían mis maestros cuando yo era chico. Uno iba a ver una película de Humphrey Bogart y sabía que Humphrey Bogart iba a respetar ciertas condiciones. Uno iba a ver una película de Doris Day y era un determinado tipo de mujer. Si uno iba a ver una de Lana Turner, era otro tipo de mujer. Esto eran máscaras. Esas máscaras son necesarias. ¿Para qué? Para que nos situemos en determinadas cosas. Haciendo una homología, por supuesto que no todos los griegos, que incluía la Magna Grecia, de donde vienen los faretas, por cierto, todos nuestros anteriores escultores no pensaban que todos los cuerpos de los habitantes de la Grecia histórica tenían el cuerpo del Apolo de Belvedere y que todas las mujeres eran las Venus de Milo con brazos completos. Pero trataban de hacer eso, ¿no? Y Hollywood trató de hacer lo mismo. Trató de crear una máscara, se llamaba Robert Mitchum. No vamos a hacer eso, pero tendamos un poco a eso. No vamos a hacer Lana Turner o John Crawford, pero tratemos de hacer eso. Y esos eran máscaras. Eran máscaras. Ahí está. ¿Cómo es? Personalidades. Una vez cuando vino un detector de clase B, que tal vez no conozcan, espero que sí, año 1981, que se llamaba Samuel Fuller, quería ver a Gardel. Porque ahí habían hablado, no sé un carajo ni de tango, pero le habían Gardel. Entonces le pasé, trabajaba en Cinemateca, Gardel cantando Tomo y Obligo, ¿no?, en la película de Manuel Romero. No la firmó Manuel Romero, pero de Manuel Romero, ya lo podemos deschavar. Entonces, en cuanto escuchó dos compases, dos frases de Tomo y Obligo, Fuller me dice, this guy, Gardel, is a strong personality. Él veía lo que también se llamaba fotogenia, ¿no? Entonces, ¿qué es la extensión contemporánea de la persona? La personalidad.
también llamada la fotogenia. Podemos llamarlo el aura, lo llamamos el aura. Y eso es lo que ha creado. Sabemos eso. Yo creo que el cine hizo ese tipo de cosas. Y también el cine autoconsciente, lo que nosotros llamamos el cine autoconsciente, ha extendido ese tipo de máscaras, ¿no? De alguna manera. Travis Bickle, Taxi Driver, es una máscara. Más allá de los tics de De Niro, que se fueron multiplicando con las películas, es una máscara. La familia Corleone es una máscara. Y también para extender críticamente cómo estas mismas máscaras se oponen a otra clase de máscaras, por ejemplo en Carpenter o en De Palma, los que son sanos y los que no, los locos y los que no. Del otro lado, en la supuesta sanidad tampoco es que nos encontramos. Por supuesto. Pensaba la profesora de Carrie. Profesor Carrie, lógicamente, sí. Carrie es el único ser normal en esa película. Una normalidad a la que tendríamos que ir. Carrie es una santa, pero que no sabe que es santa, ni un mundo que da la santidad. Sería una Juana de Arco en un college preparatorio norteamericano. O sea, sería Juana de Arco en el infierno. Pero no el infierno en la hoguera, sino una hoguera que duró durante 18 años. Con madre incluida, vecinas incluidas, compañeras de colegio incluidas y la profesora progre incluida. Quizás lo más infernal es la cuestión de que estas mismas máscaras que la rodean a Carrie, por poner un ejemplo, Sí. tampoco son conscientes de que cargan con una máscara y ya se naturalizaron a sí mismas. Exactamente. Podría pasar una película japonesa que me gusta mucho, de un director que se llama Kaneto Shindo. La película se llama Onibaba. Hace poco vi que también una de las películas favoritas de William Friedkin. Esta película del año 64-65. Son una madre y una hija que en medio de una hambruna terrible o de esos periodos históricos, no históricos que tenía Japón, ¿no? Acechan a samuráis o a soldados perdidos en medio de los arrozales para robarlos. Y para eso utilizan una máscara muy fea, muy diabólica, muy grotesca. Claro, lo van utilizando durante tantos años y tantos años que cuando pasa algo que no voy a contar para arruinarles el placer, se la quiere arrancar. Y entonces cuando se arranca esa máscara, se arranca su propia piel. Eso en sentido japonés fantástico. En sentido, digamos, realista, esas máscaras de esa gente normal en Carrie, también son máscaras que si se las arrancaran, se arrancarían la propia piel. Están enmascarados de alguna manera. Por otro lado, el cine clásico y el cine autoconsciente siempre ha puesto el subrayado, la apología de The Freaks de Todd Browning, ¿no? Película que desde luego habría que haber citado al comienzo, ¿no? Donde ahí no son máscaras, sino son deformidades físicas, hermanas siamesas, mujeres barbudas, gente sin miembros, y que sin embargo es la gente normal. O en todo caso se adelantó ese concepto de que normal y anormalidad depende del número. Numérica, la concepción de normalidad o anormalidad depende socialmente del número que vote la normalidad o la anormalidad. Y eso, cuando uno queda en el bando anormal, tiene dos opciones. O luchar, o decir, más sí, yo soy eso, me chupan huevo, me chupan los dos, o plegarse a la normalidad ajena. Esto es alienarse. Y ahí, por supuesto, va a crearse una máscara. ¿Cuántas máscaras sexuales, religiosas, políticas, económicas vemos a diario? Pero pregunto una cosa. Dale. En las películas, ponele, no sé, Martes 13 o en esas que entran a robar al banco y se enmascaran, digo, el uso de la máscara en la puesta en escena no hace lo contrario de lo que estamos hablando, digamos, lejos de buscar como el poder simbólico de la máscara, es como que achica y lo utiliza solo como un elemento siniestro y un elemento de ocultamiento. Pero por supuesto, estamos en la época de la inflación. Cuando se estrenó Halloween,
las contradicciones del sistema, para usar una vetusta palabra de los años 60, eran imposibles de censurarla. Se podía censurar. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó Martes 13. Se creó una inflación de eso. Cuando hoy se ve una cosa utilizada diestramente, y diestramente también quiere decir bella y justa estéticamente, ¿qué se hace? No se la prohíbe, sino que se crea una inflación. Se crean 25 películas que copian eso. ¿Qué es inflación económicamente? Es el exceso de material circulante que no vale nada. Entonces, ante un gran film, como no se lo puede prohibir, técnicamente, legalmente, o ya no se lo puede, ahí también tenemos el camino hacia la libertad. Se le crea una inflación. Eso pasó, por ejemplo, con Halloween, los 115 Martes 13. Eso pasó también con El Padrino. Con El Padrino empezaron a haber una lluvia de films sobre mafia italianos que eran precisamente la parodia de ese tipo de cosas. Así que, por supuesto, toda cosa, todo elemento, todo concepto, todo soporte en el mundo contemporáneo cuando yo hablo de ya muchas décadas, pero ahora con más facilidad técnica, puede volverse inflacionario. Vulgaricemos algo. Daré un ejemplo brutal y sin embargo muy ya instalado entre nosotros hace 40 años. Volver la cara de Ernesto Guevara, conocido como el Che, en una camiseta. O en un tatuaje, ¿no? No es que estoy diciendo, che, no usen. Acá Fareta dijo que no compren camiseta. No. Si compran la camiseta o se tatúan, bueno, en todo caso, sepan qué carajo hizo este hombre. Tomen una decisión, para bien y para mal. No era un hombre, no era un argentino atractivo que fumaba puros, muy bueno, por cierto, sino que hizo algo. ¿Les gustó o no les gustó? Entonces, no digo que sean unos eruditos, pero en todo caso que el tatuaje o la camiseta comprada inflacionariamente en 11, tenga algún sentido. Ese es. Diego, ¿a qué llegas a partir de esto que digo yo? ¿Qué punto de vista puedes tener? No, yo Ángel lo que pensaba sobre esto último es que creo que la última gran parodia que parece coronar todo entre La Máscara del Héroe y lo que estamos viviendo ahora es la vuelta de los superhéroes. Ah, sí. Totalmente. Sí. Claro. Desde Aquiles, un poco más, de Aquiles. ¿Por qué al héroe se lo representaba desde Homero, si es que fue Homero, pero bueno, ¿no? Desde hace 9000 años antes de Cristo? Porque el héroe tenía cualidades físicas. ¿No? Porque esto enseña también por qué carajo el cowboy tenía que... ¿no? O el sargento McLean en Duro de Matar tiene cualidades físicas. Porque lo físico es, como dijo Schopenhauer, la objetivación pura de la voluntad. En realidad nosotros no tenemos, esto puede sonar terrible, pero pensémoslo, nosotros no tenemos dolores morales. Nosotros tenemos dolores de muela o dolores de pies. Eso es el correlato objetivo del dolor. Bien. Con Aquiles pasaba lo mismo. Obviamente que Aquiles no es simplemente, o Odiseo, conocido también como Ulises, no es simplemente la representación épica de alguien que es diestro físicamente. Pero ¿cómo carajo, desde el mito, desde el comienzo de los tiempos, desde Nilo Tempore, se podía representar algo en común mediante lo físico? Pero lo físico era evidente que Aquiles además tenía otra cosa. Por ejemplo, tenía el talón de Aquiles, pero no el talón de Aquiles físico. ¿Cómo comienza la Ilíada? Canta odiosa la cólera de Aquiles el Peleo. La cólera. O sea que el poema se va a basar en un defecto de Aquiles, pero no en el problema que tiene en el talón, sino el problema que tiene en su psique. En realidad era el frenos en ese momento, pero dejemos la filología. O sea, el problema de la Ilíada es la cólera de Aquiles.
Aquiles es alguien que se sabe superior físicamente, pero tiene un talón de Aquiles, que es la cólera, el orgullo, la soberbia. Y también tenía otras cualidades. ¿Cómo termina la Ilíada? Con la compasión que Aquiles tiene por el padre de aquel que acaba de matar y de destripar y hacer pedazos, Héctor, en un combate. Ahí Aquiles llora porque se apiada del dolor de Príamo. Ahí nace la cultura occidental. Ahí nace la cultura occidental. ¿Lo hemos hecho siempre? No, pero está. Que también es físico porque es con las manos. Exacto. Se reconcilia. Claro, pues sin las manos, ¿qué hacemos? Si no nos tocamos, si no nos besamos, si no nos acariciamos, si no nos rompemos... ¿Por qué nos damos las manos? Porque simbólicamente quiere decir que no tengo el puño cerrado. Es confía en mí porque no te voy a fajar. O sea, somos seres físicos. Pero eso quiere decir otra cosa. Entonces, si entendemos que desde Homero las acciones físicas representan acciones o símbolos metafísicos, hay que entender al sargento McLean en Duro de Matar o a Johnny Ringo en La Diligencia. Ahora bien, como vos dijiste, hoy en día son no físicos, sino son cosas de efectos especiales exclusivamente. ¿Sí? Donde ya directamente el personaje no tiene ningún tipo de habilidad, salvo la habilidad que le da algo externo a él, que es el efecto especial.